empleadas, mujeres que están trabajando. Tengo aquí en edu, se puede deducir que son los años de educación. En edad, es la edad de las mujeres. Y tengo dos variables como críticas, ¿no? La educación del padre de esa mujer y la educación de la madre de esa mujer, ¿de acuerdo? En algunos casos van a encontrar que no hay información. Eso o bien fue porque el padre no tenía años de educación, la madre no tenía años de educación, o no había padre, no había madre, ¿de acuerdo? Esa información no nos la aclara, así que eso puede ser un ruido de la muestra. Sin embargo, pues creo que nos pueden servir estos datos. Entonces, ¿qué lo voy a hacer? Voy a aplicar algo de estadísticas descriptivas, muy elementales en Stata. Voy a grabar esta base de datos así como está en este orden y la voy a llevar a Stata, por fin. Entonces, voy a abrir Stata. La carpeta es Stata 16. Ustedes lo único que tienen que hacer es activar esta opción que dice Stata MP64 y ya nada más, ¿de acuerdo? O sea, descargan la carpeta, la tienen ahí a la mano. Cuando entran, lo que van a hacer es aplicar este ejecutable, este que dice aplicación, Stata MP64. No se ve muy bien, ¿cierto? Sí se ve, profe. Se entiende. Bueno, ok. No sé, yo creo que voy a entrar, voy a tener un episodio depresivo, la verdad. Stata MP64, entonces lo abrimos y pues eso ya nos da el acceso a Stata 16. Esto tiene licencia perpetua, entonces en teoría nunca le va a pasar nada, siempre va a funcionar. Si alguien de pronto tiene acceso al Stata 17 me comenta, porque pues yo venía más acostumbrado al Stata 17, aunque del 16 al 17 no van a dar grandes cambios. Bueno, ayer les decía que lo correcto sería importar los datos, no copiarlos y pegarlos como lo hice ayer. Entonces nos vamos a ir a la opción archivo, allí nos vamos a ir a importar. Me voy a ir a hoja de cálculo de Excel, voy a dar clic allí y le voy a decir aquí explorar y voy a buscar dónde están mis datos, que es la base de datos que les había compartido. Yo voy a organizar todo en esta carpeta que se llama Econometría 3. Esta carpeta eventualmente la compartiré en el hipervínculo que tienen ustedes para que tengan la misma información. Aquí tenía base de datos 1, que es lo que hicimos ayer, y aquí tengo base de datos 2, que es lo que voy a trabajar. Voy a dar doble clic y aquí hay una cosita que es importante que tengan en cuenta. Van a tener que siempre darle esta opción de importar primera fila como nombre de variables. Si no hacen eso, entonces las variables, digamos, no van a tener el label que necesitamos, y necesitamos que tengan ese label, ese nombre que le hemos asignado originalmente, ¿de acuerdo? Yo aquí sí observo una cosa, y es que no me está capturando las observaciones organizadas, no me las está organizando. Entonces denme un segundo porque aquí pasó algo con mi archivo de Excel. Voy a revisarlo. Yo pensé que le había dado grabar, pero veo que tengo dos versiones de base 2. Entonces probablemente hay una de las dos que debo eliminar. Entonces déjenme ver. Esta base 2 tiene toda la información. Tiene el padre, sí. Y esta es la que tengo aquí adentro. Okay. Y esto que tengo acá que tiene. Ok, parece ser la misma información. Listo. Entonces voy a borrar esto y voy a quedarme con la información que tengo acá, pero aquí la voy a organizar. Entonces, el único cambio que le voy a hacer a esta base de datos, que es más por orden, es organizar mis observaciones de manera ascendente. Entonces, le doy clic aquí, ordenar de menor a mayor, ampliar
la selección y ahí ya me quedan las observaciones organizadas, ¿de acuerdo? Grabo ese cambio y ahora sí, regreso a Stata y voy a importar los datos. Entonces le voy a decir archivo, importar, hoja de cálculo de Excel, ubico mi archivo, doy base 2, abrir y le voy a decir importar. Y ahí se pueden dar cuenta que los datos en la preview están organizados. Ahora sí, de verdad, yo creo que no estoy muy bien anímicamente, creo que se nota bastante, de hecho. Le voy a decir aquí OK y aquí me va a generar digamos, una instrucción que valdría la pena copiar y pegarla en el do file, en el archivo do, para que cuando vayamos a replicar el proceso yo no tengo que hacer esto de importar archivo, importar, seleccionar dónde está, sino que ya tengo todo ubicado. Cuando es algo muy parecido a lo que hacemos en los scripts de yo en esta ocasión desarrollé un archivo do. Quería que vieran un archivo do y que lo viéramos en acción. Eso me facilita un poco avanzar en la clase y ustedes conocer cómo funcionan los archivos do. Entonces voy a irme a la opción, yo sí les compartí el archivo do, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces voy aquí a archivo, decir abrir y voy a ubicar en donde aparezca esto que dice do instrumental 2, ¿de acuerdo? Necesito que se ubiquen aquí y que lo abran y esto les va a generar esto que yo ya previamente hice acá. En el caso de ustedes tienen que reemplazar la primera línea de la importación por la que les genere aquí el Stata para ustedes, porque aquí les va a dar su ubicación, su usuario, es su computador, es la forma en que lo tienen ustedes organizado. Aquí les va a dar es lo que yo tengo en mi computador y la forma en que yo lo tengo organizado. Una de dos, o ustedes hacen ese proceso de importación y de ahí en adelante siguen con todas las instrucciones, o simplemente ustedes hacen el proceso de importación por primera vez, copian ese proceso y lo pegan en su archivo do para que lo tengan ustedes personalizado. Aquí como quiera que se trate yo ya tengo mi base de datos, ¿de acuerdo? Con Zoom voy a generar un summarize. Ahorita vemos los clics que ayer les quedé debiendo. Entonces fíjense que si lo opero desde acá con Zoom, entonces en la parte de atrás ya me genera una descripción de las variables, me dice el número de observaciones, me dice el promedio, la desviación estándar, mínimos y máximos, ¿de acuerdo? Y con Describe es más que todo como conocer un poco la estructura de la base de datos en plataforma de Stata. Si le dan, si reseñan Describe y le dan Run, lo que van a tener es las variables y un poco la forma en que organiza Stata la información, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo quisiera irme acá a estadísticas y no sé, por ejemplo, darle tabla de frecuencias, pues yo puedo escoger alguna variable que me interese, puede ser salario, por ejemplo, puedo decir OK y me genera una tabla de frecuencias. ¿Listo? No voy a no lo voy a hacer, no, por favor no voy a interpretar que es de malo, que no quiero hacer cosas, sino que hay cosas que ustedes ya conocen de sus estadísticas que han tenido, entonces más bien creo que el tiempo lo vamos a aprovechar en temas que son un poco más desafiantes. Vamos a comenzar haciendo una primera regresión, que es la que yo planteo, que es los salarios en función de la educación. Lo que se estila en este tipo de modelos, voy a ampliar un poco el zoom para que se vea mejor. Lo que se estila en este tipo de modelos es que el primer paso sería transformar los salarios a su versión logarítmica. Algo que se me pasó en la clase de ayer, que fue que hice un modelo de salarios, pero no lo transformé en logaritmo. ¿Esto para qué? Para determinar una tasa de crecimiento de los salarios, ¿de acuerdo? Entonces,
Casi siempre que ustedes vayan a trabajar con variables de ingresos o de salarios, casi siempre, y esas variables sean endógenas, casi siempre van a tener que volverlas logarítmicas por efectos de la interpretación, para que les quede más fácil la interpretación, más como lo que hacen los economistas. Entonces, lo que hago con esta línea de código 8 es utilizar el comando gen de generar. Yo también habría podido colocar generate, pero utilizo una síntesis que es gen, que va a ser básicamente lo mismo, y le digo gen lw, que es como yo voy a construir la variable que quiero que sea transformada. Será L de logaritmo y W de salario, wages. Entonces me queda LW igual a log, que es el cálculo que quiero hacer, el logaritmo que quiero sacar, y le coloco entre paréntesis la variable a la que le quiero aplicar el cálculo. Entonces, con esa línea de código estoy creando una nueva variable que es LW, que es el logaritmo del salario. Si ustedes se van aquí atrás, en el editor de datos y le dan clic, ustedes se dan cuenta que aquí tienen sus variables como las teníamos ayer. Aquí tienen las observaciones organizadas, los salarios. Aquí tienen una dicotómica que es MW. Aquí se dan cuenta de que MW es una dicotómica que toma valores de 1 cuando hay una mujer que trabaja, que está en el mercado laboral, que está empleada. 0 en caso contrario, no nos dan más información. Cuando nos dan esta base de datos nos dicen es una base de datos de mujeres que tienen unos ingresos. ¿Qué deducimos? Que ese 0 implica mujeres que no trabajan, pero como no tenemos la total certeza, entonces sabemos que 0 es caso contrario. Entonces 1, mujeres que trabajan, 0, caso contrario, ¿de acuerdo? Es mejor asumirlo así. En educación, como les decía, tengo años de educación. En edad, tengo pues la edad de la mujer, y tengo una información adicional que parecería rebuscada, porque tengo educación de los padres de esas mujeres y educación de las madres de esas mujeres. Esta información puede ser interesante porque, por ejemplo, en el caso de si yo quisiera describir un poco la situación de la mujer, aquí no me da el zoom, no sé si puedo ampliar el zoom de alguna manera. No veo que me dé zoom por acá. Bueno, si yo quisiera describir un poco, a veces un poco esto de trabajar con los datos, no sé, bueno, esto les podrá parecer contradictorio y esto es más sensible, de hecho. Es de pronto reducir un poco la vida de las personas, ¿no? Y bueno, eso puede ser un poco deshumanizante. Se supone que el profesor de econometría nunca habla de esas cosas, pero bueno. La primera historia, digamos, es una mujer que gana 984.404 pesos. Trabaja. Ella ha tenido 4 años de educación. Suponemos entonces que no tiene primaria completa. Tiene 24 años. Su padre estudió solamente 2 años, o sea que tampoco tiene primaria completa, y su madre solamente estudió 1 año, o sea que tampoco tiene primaria completa. Eso me lleva a mí a una hipótesis, ¿no? En medio de estas cosas de la investigación uno puede hacer hipótesis. Uno podría tener una hipótesis que no está tan bien hecha porque solamente estoy observando una persona, pero yo creo que podría resumir un poco lo que pasa con varias personas, y es que si el padre no tiene educación primaria completa y la madre no tiene educación primaria completa, pues hay una probabilidad alta de que el hijo tampoco tenga educación primaria completa. Puede ser una situación, y bueno, eso puede tener implicaciones en que si esa persona llega a conseguir trabajo, pues su trabajo tenga unas características más o menos precarias, y su nivel de ingreso también puede ser precario, ¿de acuerdo? Como quiera que se trate, esto es una hipótesis. Yo tendría que ver otra observación. Veamos otra observación al azar. No sé, veamos por ejemplo la historia de la persona 100. Entonces, miren que aquí no tengo la certeza de que sea mujer. A mí me dijeron la base de datos de mujeres, pero
Lo que podría intuir uno es que es una mujer que no trabaja. Asumamos que puede hacer eso. Lo que ya se ha arriesgado, ¿no? Porque, bueno, no sé cómo construirían esta base de datos. Entonces, suponiendo que es una mujer que no trabaja, pues tiene ingresos mensuales de 530,000 pesos. Me dice que su historia es que tiene 2 años de formación, tiene 32 años. El padre solamente estudió 2 años y la madre 1 año. Entonces, en comparación con la primera persona, lo que puedo advertir es que tienen condiciones más o menos similares, pero esta persona no trabaja. Y al no trabajar, sus ingresos son más bajos. Una pregunta, lo que pasa es que en EduMadre solo hay valores de 1 y 0. O sea, ¿sería 1 año o 0 años? Ah, ¿O es una de no había caído en cuenta de eso. Y el padre después tiene puro 0, 0, 0, 0. No, Sí. pero esta no es dicotómica como me la plantearon. Pero asumamos que no es dicotómica. Si no es dicotómica, entonces las madres, estamos suponiendo, por ejemplo, que si hay una persona que tiene 30 años, entonces estamos viendo la historia de una mujer hace 30 años, o accedía a la educación o accedía a 1 año de educación y ya no más. O sea, esa sería la historia de las mamás de estas personas. Pero fíjense que haciendo ya la comparativa de la educación de las madres con la educación de los padres, es totalmente visible que los padres tenían más acceso a la educación que las madres. ¿De acuerdo? A veces los datos también nos permiten ver historias, pero no es una dicotómica porque ambas son edu padre, edu madre. Entonces, si una fuera dicotómica, la otra también. Entonces, no es el caso acá. ¿De acuerdo? Entonces, sí tenemos una situación particular y es, pues las madres no estudiaron o solamente estudiaron 1 año. ¿De acuerdo? Esa es la historia de estas personas. Bueno, entonces, lo que yo propongo inicialmente, yéndonos nuevamente a tu file, es después de generar la variable LW, que es el logaritmo del salario, pues lo que vamos a hacer es una regresión del logaritmo de los salarios en función de la educación y del hecho de que sea mujer trabajadora. Y vamos a revisar un poco a ver qué nos dan esos resultados. Vamos a ver qué nos arrojan econométricamente. Bueno, parece ser que yo no ejecuté la instrucción que tenía que ejecutar acá. Entonces, bueno, primero voy a mostrar en escena, llamémosle así, como en el editor de datos que tengo acá, se me va a crear la variable LW, ¿de acuerdo? Con esa línea de código 8. Entonces la voy a colocar aquí y la voy a ejecutar y ustedes se dan cuenta que va a crear LW, que es el logaritmo de los salarios, ¿de acuerdo? Eso lo que hace es que los salarios que son más volátiles, porque la estadística descriptiva me decía que los salarios estaban oscilando, a ver si me regreso un poco acá, me dice que los salarios estaban oscilando entre 500,000 pesos y 2.972.000, o sea que tengo, ojo con eso, tengo mujeres que trabajan y que pueden llegar casi que a ganar 3 millones de pesos en estos datos. Estos datos son una investigación de hace unos 4 años. Entonces aquí tengo un problema de concentración del ingreso, podría ser, porque por un lado tengo mujeres que pueden llegar a ganar 500,000 pesos y por otro tengo mujeres que pueden llegar a ganar casi 3 millones de pesos. Luego eso me permite a mí tener una cierta hipótesis de que aquí puede haber algo de concentración del ingreso y puede haber una explosión de varianza también. Y eso me puede generar a mí heterocedasticidad también, porque pues veo que hay un alto nivel de variabilidad en esos datos. Un poco viendo la historia de estas personas, fíjense que son mujeres que tienen edades entre los 20 y los 50 años, ¿no? Entonces hay población muy joven y también hay población ya que, bueno, ya está en una fase un poco más adulta, ¿no? Entonces, revisando ya nuestro modelo,
ahora sí debe darme un resultado acá porque ya ejecuté esa línea de código. Tengo los siguientes resultados. En principio tengo un R2 alto, un 68%, casi un 69%, lo que es raro para una información de corte transversal. La F me dice que sí son significativas, y en la T me dice que todas son significativas, son estadísticamente significativas. Si quisiera ver cuál es la que de pronto tiene más relevancia, sería, más que la educación, sería el hecho de que la persona sea mujer trabajadora. O sea, por cada mujer trabajadora, digamos, hay un efecto de aproximadamente un incremento en el ingreso aproximadamente del 10%, ¿no? 10.47%, ¿de acuerdo? Es decir, si hay una mujer trabajadora, los ingresos de esa mujer trabajadora son 10.47% más elevados que los de la base. Suponemos que la base pueda ser mujeres que no trabajan, que no consiguen trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, ahí estoy especulando un poco porque no me han dado más información. ¿Cómo fue que construyeron la DUMI? O sea, no tengo los datos originales, solamente tengo estos datos que les pasé. Entonces, yo podría suponer que entonces el hecho de ser una mujer trabajadora implica que los ingresos salariales, o los ingresos en general, son 10.47% más elevados que, suponemos, las mujeres que no trabajan o que no pueden trabajar, ¿de acuerdo? Y es significativo, y está bien, pues hasta ahí está bien el modelo. ¿Cuál es inicialmente la sospecha que podríamos tener? Que cuando analizamos la variable educación, es casi que inevitable preguntarnos si la educación de estas mujeres no está afectada por la educación del padre o de la madre, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podríamos hacer es hacer dos regresiones. Yo voy a plantearlas aquí, las dos regresiones. Voy a plantear una primera regresión, que va a ser la regresión de la educación de las mujeres en función de la educación de los padres, y la vamos a revisar, ¿cierto? Y la segunda, bueno, y aquí voy a seguir colocando la dicotómica de MW, haciendo énfasis de que me interesa es la educación de las mujeres trabajadoras, ¿cierto? Cuando le coloco este MW, estoy casi que utilizando la dicotómica para decir, pero me interesa la educación es de las mujeres trabajadoras, no me interesa de las que no trabajan, ¿de acuerdo? Y vamos a mirar los resultados. Entonces, voy a darle run a esa primera línea de código, y me encuentro que la educación de los padres sí es estadísticamente significativa. La educación del padre, por cada año que el padre haya tenido educación, pues eso afecta la educación de las hijas, que en este caso son las mujeres trabajadoras, en 0.8 ¿qué? Años, ¿cierto? O sea, fíjense que aquí hay una cosa curiosa, y es que en general lo que me está haciendo esta regresión es que si el padre tuvo un año de educación en promedio, ¿cierto? Las hijas no alcanzaron a superar ese año de educación, o sea, fue de 0.8, la relación es inelástica. Entonces aquí hay algo que me resulta incómodo, en el sentido de pareciera que los padres no pudieron transferir en las hijas un mayor nivel de acceso a la educación, sino que por el contrario hubo un retroceso. Pues esto debería ser mayor que 1, y lo que está pasando es que es inferior a 1, o sea que las hijas tuvieron menos oportunidad de estudiar que sus padres. Tengo acá un coeficiente de correlación del 45%, luego no es tan descabellado pensar que la educación pueda tener algo de endogeneidad. O sea, no es descabellado pensar que la educación haya algún fenómeno de endogeneidad. Y aquí me dice que el hecho de ser mujeres trabajadoras, ¿cierto? El hecho de ser mujer trabajadora sí implica que haya tenido un efecto sobre la educación. Pues aquí, bueno, no tenemos tan claro que
que la educación explique a la mujer trabajadora que la mujer trabajadora haya necesitado educarse, pero en el sentido de que la mujer trabajadora haya necesitado prepararse, entonces el efecto sí sería positivo y significativo, lo que podría implicar endogeneidad o exogeneidad de cualquier forma, y es el hecho de que una persona sea mujer trabajadora, que implicaría que tendría que tener sobre su homólogo, es decir, la mujer no trabajadora, 1.19 años de educación más que la referencia, que la base, ¿de acuerdo? O sea, las mujeres trabajadoras tienen 1.19 años más de educación en promedio que las mujeres no trabajadoras. Esto promueve otra hipótesis, y es el hecho de que las mujeres trabajadoras tienen más años de educación que las mujeres que no trabajan, ¿de acuerdo? Esto sugiere entonces que o bien las mujeres trabajadoras son mujeres trabajadoras porque estudiaron un poco más, o las mujeres trabajadoras tuvieron que hacer un esfuerzo educativo adicional a aquellas mujeres que no trabajan, ¿de acuerdo? Y es significativo. Esto me da a pensar que esto sí va a necesitar variable instrumental. Como estamos haciendo sospechas, ¿cierto? Entonces hice el análisis con la educación de la madre, pero no hice el análisis con la educación, hice el análisis con la educación del padre, pero no hice el análisis con la educación de la madre, y esta variable ya nos genera como algún ruido, porque por aquí se dieron cuenta que parece una dicotómica, ¿cierto? Vamos a verla, a ver cómo nos da la regresión, en cualquier caso. Y una cosa importante es que es estadísticamente significativa, que por ese lado también es una variable relevante. Lo otro es que la educación de la madre es más elástica que la educación del padre, o sea que puede ser un mejor instrumento, más competitivo, en el sentido de que lo que me está diciendo aquí es que si la madre tuvo un año de educación, entonces la hija, la mujer en este caso, habría tenido 5.78 años de educación más que aquellas madres que no tuvieron acceso a un año de educación, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gusta más como potencial instrumento la educación de la madre, porque es igualmente competitiva la educación del padre, pero es más elástica, ¿de acuerdo? Es más elástica. Y cuando examino pues el hecho de la mujer trabajadora, nuevamente sobre el tema de la educación es 1.44, mientras que en el caso anterior era 1.19, o sea, sigue siendo elástica la relación. Pero si hay un cambio significativo, porque en la educación del padre, lo que se miraba es que la educación del padre tenía un efecto sobre la educación de las hijas que era menor al hecho de la educación de la madre. Es decir, pareciera que hubiera más afinidad entre la educación de la madre y la educación de la hija que la educación del padre y la educación de la hija, ¿de acuerdo? Entonces, miremos cómo está el de correlación. Aquí baja, es del 22%, lo que puede jugar un poco en contra de que yo piense que ese es un instrumento, porque recuerden que aquí debe haber una alta correlación, y la otra cosa es que recuerden que lo que estamos estudiando es los salarios de las mujeres. Lo otro que debería yo analizar con calma es cómo está la regresión, que no debería tener tanto efecto entre la educación del padre o de la madre y los salarios de la hija, ¿de acuerdo? Esa es la que voy a hacer a continuación. Pero por ahora podría ser tentativo pensar en una regresión en donde yo utilice la educación de la madre como un instrumento. Voy a hacer entonces una regresión tercera, que va a ser explicar los salarios de estas mujeres en función de algo que no me conviene que estén explicados. O sea, que ya no me conviene que tengan nivel explicativo, y es la educación de los padres. Entonces voy a intentar hacerla primero con la educación del padre, y luego voy a hacer la regresión de los salarios con la educación de la madre. Si estos van a ser instrumentos, recuerden, los instrumentos deben explicar a las X, pero no explicar a las Y, y voy a hacer una aproximación para ver qué pasa, ¿de acuerdo? Entonces hago lo propio con la educación del padre y reviso los resultados y me encuentro que hay una capacidad estadística significativa, pero es inelástica, la del padre es inelástica,
y veo que hay una correlación del 29%, lo que me dice, oiga, ahí ese instrumento no es que sea tan bueno, tentativamente hablando. Estas no son pruebas para determinar qué tan bueno o qué tan malo es el instrumento, porque eso lo vamos a ver con Hausman, pero tentativamente esto ya nos va diciendo la calidad del instrumento. Vuelvo y repito, el ejercicio que hice ayer fue un ejercicio totalmente teórico. Nosotros hablábamos de una Z, pero no sabíamos que era Z, ni que era Y, ni que era X. Lo complicado de este ejercicio aquí es más que lo cuantitativo, lo procedimental, es pensar en cuál es el instrumento adecuado. ¿De acuerdo? Alguien aquí me sugirió que podía hacer una estimación de los años de educación de los abuelos. Entonces me estaba diciendo, yo puedo tratar de conseguir educación de la abuela y del abuelo, para ver si eso podría ser un mejor instrumento. Pero los instrumentos no es algo que lo vayamos a encontrar en la literatura económica, es algo que nos toca más bien pensarlo y repensarlo de acuerdo al contexto. Y nos toca ensayar las propiedades estadísticas. Recuerden, el instrumento debe explicarme bien a X, pero no tiene que explicarme bien a Y. ¿De acuerdo? Voy a hacer el análisis tentativo nuevamente con la educación de la madre. Y espero que no tenga buenos resultados aquí. Es decir, eso es lo que espero, pero igual me encuentro que es estadísticamente significativa. El efecto es inelástico, 0,49, y aquí es 0,05. En ese caso parecería que es mejor opción la educación del padre que la educación de la madre, ¿cierto? Y la correlación aquí es un poquito más baja, lo que podría inclinar la balanza a favor de tomar la educación de la madre como un instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es jugarme con esta última. Una pregunta, ¿a las variables instrumentales se les pueden hacer transformaciones? Sí, si es necesario hacerla, sí. Por ejemplo, si es una variable que yo tengo en miles de millones de dólares, por ejemplo, una cosa, yo puedo colocarle una suavización logarítmica, si es pertinente hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora les devuelvo yo la pregunta. Listo, dale. ¿Podría haber, por ejemplo, la multicolumnalidad entre la instrumental y una de mis X? Sí, puede haber. De hecho, lo que yo intento es que la instrumental tenga una buena correlación con mi X, pero no tenga una buena correlación con mi Y. Y con la otra X, por ejemplo, una X1 relacionada, una X1 hat relacionada ok. con una X2. Sí, no aplica lo que hemos visto de multicolinealidad. Lo que sabemos de multicolinealidad es que no deberían tener una colinealidad fuerte, porque eso ya me implicaría otro proceso de endogeneidad, otro proceso, ¿de acuerdo? Que puede pasar, o sea, eso puede pasar. Esto se puede complicar en una escala mayor de la que hemos visto. Entonces yo voy a utilizar como modelo, solamente para mostrarlo, para ilustrarlo, no quiero decir que lo que voy a hacer está bien, voy a utilizar este modelo que aparece en la línea de código 13. Hay una cosa como entiende Stata los procesos. Stata va a hacer cálculos a partir del último resultado obtenido. Es decir, que si yo sigo llamémosle script o do file en el orden en que aparece, si usted llega a su casa y lo va a ejecutar todo, él lo que va a hacer cuando vaya a generar el estimado es que lo va a tratar de sacar de la última regresión en donde se haya sacado la regresión de educación. Entonces es bueno que lo tenga en cuenta. Yo lo que voy a hacer es correr nuevamente la regresión que está en la línea de código 13, la vuelvo a correr. Entonces aquí en Stata me vuelve a correr esa línea de código que es educación en función de educación de la madre y MW, y de ahí sí le voy a decir, ¿cierto?, que me genere esta variable que es eduhat, que es el nivel de educación estimado. Espero tener un buen indicador, ¿cierto? Yo lo voy a generar aquí. La instrucción, xb, lo que hace es que, eso no es una carita que está haciendo los ojos así con fuerza, cerrándolos y sacando la lengua, no, sino que esa instrucción lo que me permite es que yo la pueda almacenar de una vez en la base de datos que tengo, ¿de acuerdo?
Entonces lo voy a colocar nuevamente con el editor atrás aquí para que ustedes se den cuenta que aquí en este espacio tiene que generar esa variable y yo la voy a poder comparar con edu original y a partir de eso obtener otro vector de error que es otro vector de error diferente al vector de error original de la ecuación original, ¿de acuerdo? Perdón, va a ser diferente al que voy a utilizar con variables instrumentales. Entonces, voy a correrlo aquí y en segundo plano ustedes van a ver cómo se va a generar esa variable. Entonces, fíjense que allí, por ejemplo, en la estimación de eduhat, ya tengo problemas porque mire que el valor, por ejemplo, de esta observación, vamos a ver la observación 1, que es 4, el valor real es 4, la predicción es de 7,5. Hay una diferencia grande allí. Una cosa son 4 años, o sea, tú puedes pasar 4 años en la universidad y eso es diferente de estarse 7,5 años en la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo. Entonces, hay que revisar, hay que valorar cada cosita procedimental y tratar de encontrar lo más lógico posible. Aquí no me interesa la lógica en el sentido de lo que hemos hecho el semestre pasado, sino las fases del proceso, lo que me interesa, ¿de acuerdo? Pero cuando puedo hacer comentarios sobre la lógica, pues los voy a hacer. Entonces he generado ya esa predicción, que no es una buena predicción, es una mala predicción, pero que me sirve para generar la segunda etapa. A diferencia de lo que hice en la clase de ayer, al generar la segunda etapa aquí, yo voy a tomar los salarios suavizados, voy a tomar la variable que se estimó, el vector estimado, y voy a incluir MW, tratando de replicar el modelo original que hice acá, este que hice acá, ¿de acuerdo? Perdón, este no es el modelo, este que hice acá, ¿de acuerdo? Pero tengan muy en cuenta que aquí hay un cuestionamiento relevante. Probablemente ustedes en econometría 1, cuando ven la primera vez econometría conmigo, lo que ven es un profe que les dice, esto es lo que hay que hacer. En econometría 2, ustedes se van a dar cuenta que hay un profe que cuestiona un poco lo que creen que saben. Dice, esto, ojo con esto. En esta econometría se van a dar cuenta ya de un nivel todavía más cuestionamiento que el anterior. Porque es así como se hace, pero tengan en cuenta qué es lo que está haciendo. Miren, en la ecuación 9, en la línea de código 9, usted tiene que estar explicando los salarios en función de dos variables, educación y MW. Cuando usted genera el instrumento en la línea de código 13, usted ahora va a explicar educación en función de educación de la madre y MW. Luego, MW lo está utilizando para hacer un submuestreo, casi que aquí lo que estoy haciendo es un filtrado, diciendo, a mí me interesan solamente las mujeres trabajadoras. Bueno, eso sonó en varios sentidos, pero me refiero a lo que estoy haciendo en este ejercicio. Sin embargo, si usted se pone a pensar lo que está haciendo con la estimación de eduhat, en eduhat usted tiene incluido el efecto de las mujeres trabajadoras, y ese efecto de las mujeres trabajadoras que lo va a plantear en el second stage está otra vez acompañado de MW. Entonces, eduhat tiene información por un lado, ¿cierto? eduhat tiene por un lado información de la educación de la madre y por otro lado tiene información de MW. Y cuando usted va a hacer el second stage, usted tiene que los salarios están explicados por eduhat, que contiene el efecto de la educación de la madre, y MW, pero además le está colocando otra vez MW, y es como si lo estuviera duplicando. Y alguien me podría decir, profe, eso está mal. Y yo le diría, tiene toda la razón del mundo, pero ese es el procedimiento que hay que hacer, ¿de acuerdo? Ese es el procedimiento que hay que hacer, y se lo voy a demostrar cuando utilice el comando de stata para obtener los resultados del proceso, para no construirlo paso a paso, sino construirlo de una vez con una línea de código, y usted va a comparar los resultados y se va a dar cuenta que así lo hace stata. Frente a eso, yo soy crítico, y yo digo, para mí ahí hay una especie de doble contabilidad de efectos, ¿de acuerdo? Pero charlándolo con personas que
se supone que saben más que lo que sé yo, me dicen, no, Julio, ese es el procedimiento adecuado, porque en la primera parte, aquí, en esta primera parte, la explicación que me da, me dicen, esa educación está recogiendo la educación de la madre y está recogiendo el filtrado de MW. ¿De acuerdo? Esa es la explicación que me dan. Y aquí me dicen, está haciendo nuevamente el filtrado de MW. A mi modo de ver, entiendo que sea un filtrado, o sea, estoy haciendo una submuestra, pero a mí eso no me satisface como evento de que si bien estoy haciendo un doble filtrado allí, estoy también haciendo una especie de doble contabilidad de efectos. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, porque cuando ustedes vayan a utilizar los comandos en Stata, eso es lo que va a hacer Stata, y lo va a hacer por defecto. ¿De acuerdo? Y estos tipos saben mucha más programación que nosotros. Entonces, lo sigan sosteniendo como el método que hay que hacer. Yo lo hago, pero con cuidado, o por lo menos cuando lo explico, lo señalo y lo dejo para que ustedes lo revisen con calma, y cuando vayan a formular los modelos, sepan bien qué es lo que están haciendo. Escucho. ¿Por qué eso es un filtrado, profe? ¿No sería solo como una variable que se pone en consideración? O... Lo que pasa es que MW es una dicotómica. Claro, Y entonces toma valores de 1 cuando tienes mujeres trabajadoras. 0, o sea, omite Las cero y les coge. las mujeres que están en situación de caso contrario. Entonces, como si yo me concentrara en el subgrupo de las que sí trabajan. Esa es mi pregunta. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber el efecto de las mujeres que no trabajan, Podríamos generar una dicotómica nueva en Contrario. donde yo le asigno 1 a las que no trabajan y 0 a las que sí trabajan. o sea, digamos que siempre la dicotómica va a excluir como 0 a lo que no queremos investigar. Desde el punto de vista vectorial, sí. Porque 1 es la presencia del atributo, 0 es la ausencia del atributo. Entonces yo me enfoco es en lo que se presenta. Pero obviamente, al ser un sistema binario, tomo el 0 como base. Por eso es que siempre que hago la interpretación, yo digo, esto es lo que le pasa a las mujeres trabajadoras frente a la base, que en este caso suponemos es las mujeres no trabajadoras. Pero si a ti lo que te interesa las mujeres no trabajadoras, entonces volteas el algoritmo, pues bueno, me interesan las mujeres no trabajadoras y tomas como base las mujeres trabajadoras. ¿De acuerdo? Pero ahí no sería, o sea, las está sacando como... O anulas econométricamente es más lo segundo, anulo el efecto, pero sí las debo tener en cuenta porque si yo solamente, digámoslo, tomara la dicotómica en 1, no tendría variación, o sea, siempre sería 1, una constante. Al haber los ceros, yo veo que hay personas que tienen el atributo, personas que no lo tienen, pero en últimas estoy haciendo una submuestra de quienes sí lo tienen. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, yo podría decirte, tú puedes sacar un filtro de las personas que trabajan, las mujeres que trabajan, sacar la media de ingresos y te va a dar lo mismo que si tú hicieras un modelo econométrico en donde creas una dicotómica de las mujeres que trabajan en función de los salarios, y eso te va a dar la misma media de ingresos que si lo hubieras hecho por filtrado y por media de ingresos. Por eso es que yo cuando saco ese efecto digo, en promedio, si una mujer trabaja tiene como ingresos tanto. Tú lo puedes confirmar si haces el submuestreo. Da lo mismo filtrarlo o hacerlo con dicotómica. ¿De acuerdo? ¿Había pregunta por ahí? O sea, y en el second stage, o sea, en la segunda regresión, estaríamos, o sea, el filtrado vuelve a ser el mismo, o sea, se vuelve a tomar el mismo. Sí, la justificación que me dan a mí es que yo tengo que hacer ese filtrado, ¿cierto? Para determinar que son mujeres trabajadoras, porque si no, no me van a dar los mismos resultados. O sea, que estamos como comprobando lo que ya teníamos. En parte sí, es una forma de verlo. Y es una forma, digamos, más expedita que lo que me dijeron a mí, que es hacer el submuestreo. Sí, es una comprobación, ¿no? Es una buena forma de verlo. Entonces voy a hacer ese cálculo en el second stage y lo que quiero que vean son los resultados. Entonces aquí tengo, por ejemplo, que esta que es la estimación, ¿cierto?, de la educación, y que ya habíamos visto que no era tan buena estimación. Sin embargo, sigue siendo estadísticamente significativa, tiene un error estándar pequeño, y aquí lo que sí me estaría diciendo es que por cada año que tenga educación, pues los ingresos en promedio crecen 7.55%. ¿De acuerdo? El hecho de ser mujer implicaría que los ingresos
mujer trabajadora son 8% más elevados que las mujeres no trabajadoras, ¿de acuerdo? Y este ya sería como el resultado de variables instrumentales. ¿Qué es lo que nos interesaría ver? Bueno, aquí está el coeficiente de R2. Lo que me interesaría ver es si este proceso está bien hecho. Y para comprobar si está bien hecho, yo aquí les tengo una línea de código que es esta IBREC, que aquí ya le coloco two stage, ¿cierto? Mínimos cuadrados en 2 etapas, y en donde le coloco, primero, observe, la variable endógena LW, después coloco MW como la variable que me permite identificar la propiedad de las mujeres trabajadoras, o si ustedes quieren verlo así, el subgrupo, ¿cierto? Y aquí, entre paréntesis, ojo con esta partecita, porque aquí le estoy diciendo, no le estoy diciendo educación de la mujer es igual a educación de la madre, no. Es como si le estuviera diciendo que la educación de la mujer, ¿cierto?, entra como variable exógena en un primer momento, pero que puede ser endógena si es explicada por la educación de la madre. Entonces ahí estoy uniendo todas esas líneas de código que hice antes, es como si las colocara, las resumiera en una sola línea de código, le diría, ¿cómo funciona esto? La educación de la madre afecta a la educación de la hija. Ahora bien, la educación de la hija, si es que esa hija es una mujer trabajadora, va a explicar a los salarios. Y ahí se tiene en cuenta MB, pero en la variable instrumental. O sea, digamos que yo lo que entendí es que edu igual a edu madre sería como edujar, ¿no? Ahí no tiene, o sí tiene en cuenta el efecto de MB. Ah, pues si yo ejecuto esta línea de código y llego al mismo resultado que tengo atrás, porque sí, estoy entendiendo que ese proceso lo estoy haciendo en 2 fases, que de hecho es lo que estoy haciendo acá, ¿de acuerdo? Entonces veámoslo, tomemos como referencia, por ejemplo, el beta 0, que me da 13.18, entonces lo voy a ejecutar, y si tengo ese 13.18, significa que estoy haciendo básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ustedes pueden comparar los resultados, aunque, ojo, sí, el R tiene diferencias. El R tiene diferencias. Mire que aquí tengo un R del 25% en esta primera parte. En la primera parte, No, abajo. esta es la regresión final, ¿cierto? Y si me voy a la anterior, que es la del instrumento, 22. que es esta, tengo 22. Entonces 22 acá y tengo acá 25. Cuando lo hago por variable instrumental, mire que el R2 crece más, se vuelve del 67. Pero, por favor, revisen los coeficientes. Me da 13.18.592. Aquí me da 13.18.592. Si miro el efecto de la mujer, me da 0.086. Aquí me da 0.086. Y aquí me da 0.0755 y aquí me da 0.755. Entonces, al menos hay una diferencia relevante, y es que si yo aplico directamente la línea de código de variables instrumentales, el R2 es diferente, así lo hago paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con ese detalle, que a veces sí puede pasar eso, a veces sí puede pasar, ¿de acuerdo? Bueno, lo que pasa es que cuando yo lo estoy haciendo por partes, ¿cierto? Primero hago una parte y hago otra parte, estoy haciendo como 2 procesos que de alguna manera pueden perder algunos decimales, pueden haber algunos ruidos. Sin embargo, es muy grande la diferencia como para atribuirlo estrictamente a eso. Con variables instrumentales, el software, en este caso Stata, hace un proceso diferente al que nosotros estamos haciendo por partes. Llega a la misma respuesta en términos de los betas, pero no necesariamente llega a la misma respuesta en términos del R cuadrado. En la práctica, lo que se hace es utilizar el comando de variables instrumentales de una vez, ¿de acuerdo? Porque si usted lo hace por partes, por ejemplo, aquí tenemos 2 ecuaciones, pero usted puede tener 3, 4, 5. Entonces son más procesos y se puede cometer más errores en cálculo que si usted lo hace con una línea de código en donde ya están programados todos los procesos ordenados uno tras otro. Entonces yo confiaría más en los resultados de este IBREC Two Stage Least Squad. Este es como el más adecuado. Lo que hice fue tratar de ilustrar cómo sería el proceso paso a paso, para que se entienda que es un proceso de 2 etapas, pero en realidad lo que uno debería utilizar
un poco para descifrar lo que hace la caja negra, lo que estoy haciendo. Lo que uno debería utilizar es el iberreg, o el iberregress to stage list squad, ¿de acuerdo? Sí. Y el iberreg, el código, el comando único, también tiene en cuenta, por ejemplo, si yo tuviera otra variable X que sea la edad, la tiene en cuenta en el momento de generarme la instrumental, ¿se me va a entender? O sea, como la MB la tiene en cuenta, ¿no? La edad también la tendría en cuenta, por ejemplo. Debo programar, o sea, debo programar. Yo tengo más adelante un ejercicio, lo voy a mirar de una vez en la línea 24, en donde estoy explicando los salarios en función de MW y le digo, edu va a estar explicada por dos instrumentos, ya no por un instrumento, sino por dos instrumentos. Un primer instrumento que va a ser edu madre y el otro que va a ser edu padre. Entonces estoy colocando como dos instrumentos explicando edu, que a su vez va a explicar junto con MW a los salarios. Pero edu también está siendo explicado por MB en esa línea de código, ¿no? Edu está siendo explicado por dos variables, los instrumentos edu madre y edu padre. Ahora, si tu pregunta era, profe, yo puedo meter una variable diferente, por ejemplo un x2 aquí, que esa no va a tener nada que ver con los instrumentos, yo puedo hacerlo. Y ese es más o menos el caso de MW. MW no necesita instrumentos, en teoría, pero edu sí. Y aquí estoy mostrando que edu puede tener incluso hasta dos instrumentos. Claro, pero no, mi pregunta es, o sea, edu puede tener dos instrumentos, pero en el anterior, o sea, cuando desglosamos todo, edu hat estaba explicada, podría también estar explicada por dos instrumentos, pero a su vez explicada por MB, para solo el de las trabajadoras. Sí. Entonces, cuando yo meto, por ejemplo, una variable que se llame edad, esta coge esa variable también para explicar mi edu hat, o sea, como... Sí, sí, la asume. Y por eso volvemos al tema de la potencial doble contabilidad, correcto. Sí, pero es el proceso como está metodológicamente planteado. Yo a veces dudo de esos procesos porque me parece que ahí puede haber un ruido de doble contabilidad, pero es el proceso. Y aquí comprobamos por lo menos que en el sentido de los parámetros es coherente. No lo es, y esa es como la sospecha que le deja a uno, el ruido que le deja a uno, que el R2 no sea igual. Entonces una cosa es estimarlo mediante MSO clásico y otra mediante variable instrumental. Allí de pronto yo me referiría más de variable instrumental de una vez porque es un proceso que ya hace el computador por dentro, en cambio que el que estoy haciendo yo es como un poco más manual, más artesanal, y si bien los parámetros sí me dan, el R2 es diferente, ¿de acuerdo? Por eso les traje esta base de datos, porque aquí sí hay algunas cositas interesantes que analizar. Probablemente si ustedes revisan, no sé, otra base de datos, van a encontrar que todo empata, pero aquí no está mal formulado, o sea, como está, no está mal formulado. Listo, entonces me regreso un poco a este de variables instrumentales, al 22, y fíjense que aquí voy a aplicar una cosa que se llama estimación robusta. El código de la estimación robusta básicamente es BCE, y la estimación robusta lo que va a hacer es mejorar el cálculo de la desviación típica de los parámetros. ¿Cuándo se hace esto? Cuando se sospecha que el modelo puede tener heterocedasticidad. Entonces, lo que haríamos si estuviéramos en la econometría 1 sería tomar este modelo, aplicarle todo el poco de pruebas que hay, que sabemos que existen, y verificar si hay o no heterocedasticidad. Lo que generalmente se hace en la práctica, que a mí me parece ciertamente algo irresponsable, pero esa es mi postura muy personal, es aplicarle simplemente el BCE robots con stata, en R es otro comando, y se dice se corre y listo, ya se veía heterocedasticidad, ya se fue. Lo peor es que si usted aquí quisiera aplicar un comando para revisar heterocedasticidad, después aplicar el BCE robots, no se lo va a dejar, porque le va a decir, ah no, ya la heterocedasticidad no la puedo calcular porque ya fue corregida por el BCE. Entonces no le permite ver si se arregló el problema o no se arregló el problema. Por eso a veces suele ser interesante que usted haga los procesos poco a poco, así como lo estamos haciendo acá, casi que artesanalmente, para ver si hay problema y si se subsana el problema. Porque a veces entramos en el problema de que nos dicen, ah, es que este código soluciona el problema, entonces uno lo corre y ya
Dice, bueno, y ahí no había heterosexualidad. No, se corrigió por el BCE. ¿Y cómo sé que se corrigió? No, ya se corrige, mire, porque si quiere colocarle el código no le deja. Uno dice, pues bueno, eso no me convence a muchos, como un acto de fe, ¿de acuerdo? Pero pues si tienen inquietudes con eso, comuníquese con su profe de econometría 1, que él hace eso casi que manualmente, ¿cierto? Y entonces él puede ser que tenga la paciencia para volver a hacer todo esto desde el principio. Ahora, yo le coloco aquí first. Yo puede ser que lo corra sin first, pero al correrle first me va a mostrar las dos regresiones, el paso a paso, o sea, los dos procesos, el first stage y el second stage, los dos procesos. Si no le coloco el first, él me va a dar solamente la regresión final, ¿de acuerdo? La que me interesa. Entonces esto puede ayudar de pronto a que uno compare los resultados de lo que habíamos hecho anteriormente, pero aquí la diferencia es que aquí yo le apliqué ya estimación robusta. Como se van a dar cuenta, no van a cambiar los parámetros nuevamente, pero sí van a cambiar las desviaciones típicas porque se van a mejorar. Esto implica un tratamiento, el BCE implica un tratamiento de ponderación a la matriz de varianzas covarianzas para tratar de mejorarla, pero eso no va a tener efecto en realidad sobre los parámetros, sino más bien va a tener efecto es sobre que los errores no se vayan a mover tanto, ¿de acuerdo? Entonces la voy a correr para que miren un poco qué es lo que hace. Entonces voy a decir aquí run, y al regresar un poco, yo quisiera que miren primero la primera regresión. Aquí está el First Stage Regression. Fíjese el R2, 2289. Y fíjese que en la segunda regresión, mira que aquí ya me la presenta como 6781. ¿Cierto? Si yo me regreso a lo que hicimos artesanalmente antes, ¿cierto? Fíjese que aquí tengo, esta creo que es la primera regresión, el 2289. Entonces miremoslo acá. Si me da. Sí. Ahí está, 67. Perdón, me perdí. No, la primera, la first, quiero ver. ¿Dónde está la first? ¿Dónde me dice first? Aquí. Miren que aquí me da 2289. Esto ya lo hace el computador como tal. Yo no hice esa parte. 2289. Y en la que yo hice manual, creo que se me está más arriba. Mire que en la primera yo le pego al R2, 2289. En donde fallo, y es en donde no debería fallar, es en donde ya hago el reemplazo del estimado EduHat para estimar el LW. Alguien me diría, profe, pero es que ahí está, no le está dando es porque usted está haciendo la doble contabilidad. Si estuviera haciendo la doble contabilidad, entonces los parámetros me cambiarían, ¿de acuerdo? No me tendrían que dar 13.18. Y fíjese que en la regresión a mano que hicimos, esta no es, esta es, me da 13.18. O sea, significa que sí estoy haciendo bien el procedimiento. En donde sí estoy fallando es en este cálculo del R2, aquí, en 2533. Pero cuando él ya me muestra el cálculo en el paso a paso, me ratifica que en realidad el R2 es 6781. Entonces, es el costo que debo asumir por hacer el proceso artesanalmente, ¿de acuerdo? Pero lo hago porque me permite ver o me permite entender cómo mecánicamente se hace el modelo, ¿de acuerdo? Algo sucede en las instrumentales con el R2 que lo potencia al 6781. No siempre lo va a potenciar, hay que tener cuidado. Entonces la recomendación que hago en la práctica, si usted va a hacer esta vaina en investigación, no se complica haciéndolo artesanalmente. Quien se complica artesanalmente es el profe porque él pretende mostrar un poco las cajas negras, ¿de acuerdo? Pero usted no, o sea, para usted entender eso es importante, pero haciendo investigación usted es práctico, usted dice esto es lo que tengo que hacer y es lo que aplico, ¿de acuerdo? O sea, no se vaya a poner que si está trabajando en la superintendencia financiera, decir no, pero es que necesito hacer, no, allí necesita los resultados rápidos, ¿de acuerdo? A menos que vaya a ser profesor de econometría, aspire a ser mi reemplazo, le toque ser profesor de econometría en algún escenario, que puede ser, pues ahí sí ya le toca como quedarse el trabajo de revisar las cosas artesanalmente, ¿de acuerdo? Y artesanalmente significa que incluso se tenga que ir a los libros de matemática, revisar los cálculos a mano, hasta donde le dé la matemática, porque hay alguna matemática que ya se puede quedar usted días y no le va a dar. Listo, me regreso nuevamente a Stata. Y aquí lo que voy a hacer es mostrarles la posibilidad de que haga una regresión, en este caso,
pero suponiendo ya no solamente que hay un instrumento, sino que puedan haber dos instrumentos. Entonces resulta que no es del todo descabellado pensar que la educación que tiene uno en parte es afectada por la educación que tuvo la madre y que tuvo el padre. ¿De acuerdo? ¿Qué problema puede haber? Si, bueno, esto va a sonar un poco curioso para ustedes, pero tengo que explicarlo así. Cuando en microeconomía del amor se determina cómo las personas empiezan a buscar la función de utilidad de sus potenciales parejas, las personas piensan en que tengan cierta similitud de atributos, o si no son superiores. Por ejemplo, a veces un individuo dice, bueno, yo tengo universidad, entonces la persona con la que yo voy a estar también tiene que tener universidad. Es decir, es raro que una persona diga, bueno, yo tengo universidad y mi pareja, no, ella no tiene primaria completa. O sea, es difícil que se genere, puede darse, pero esa combinación es difícil. Entonces, lo que no nos explican en los cursos de microeconomía 1 es que las funciones de utilidad no solamente son para bienes de consumo, sino para todo lo que uno necesita escoger en la vida. Entonces, cuando uno va a escoger pareja, por ejemplo, uno piensa en varios atributos. Bueno, por ejemplo, no sé, voy a decir alguna estupidez, qué sé yo, que tenga ciertas características físicas una persona, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, que tenga 2 ojos, porque si tiene 3 ojos, pues ya no sé, pues resulta un poco atemorizador, ¿no? Se levanta en la mañana y abre los ojos y la persona abre sus 3 ojos y lo mira uno se asusta. Entonces, bueno, estoy diciendo estupideces, pero a lo que me refiero es, uno piensa en unos atributos físicos, o sea, uno más o menos se contagia un poco de la publicidad y esas cosas y dice, bueno, más o menos yo espero eso. Pero no solamente atributos físicos, sino otro tipo de atributos. Por ejemplo, bueno, esta persona qué visión tiene, cómo se proyecta. Pues, por ejemplo, usted tiene una pareja y usted dice, bueno, ¿y tú qué piensas hacer? Y esa persona dice, nada. ¿Y tú quieres trabajar? No. ¿Quieres estudiar? No, tampoco. Entonces, pues ya ahí esa parte de esos atributos se cae y sus valoraciones cambian. Entonces, la función de utilidad cambia. Bueno, ¿por qué me enredo con estos temas? Porque la educación del padre y de la madre van a ser más o menos parecidas, son vectores parecidos. Y cuando tenemos vectores parecidos, por allá el profe de introducción a la econometría nos dijo, se supone que en un modelo tiene que haber independencia de las exógenas. Los instrumentos están siendo predeterminadas o exógenas puras de la educación, en este caso, de la persona. Entonces puede ser que haya multicolinealidad si yo enfrento la educación de la madre con la educación del padre al mismo tiempo. Porque puede ser que se hayan conocido en la universidad, o puede ser que se hayan conocido en la escuela, o puede ser que tengan un nivel educativo más o menos similar. ¿De acuerdo? Es decir, piensen su mamá y su papá. ¿Tienen niveles, o estudiaron más o menos los mismos años de educación? Si es así, puede haber multicolinealidad. Y puede haber multicolinealidad en la función de instrumentos. Entonces, yo la voy a plantear con ese riesgo para mostrarles que sí se puede utilizar más de un instrumento, pero como no tengo más instrumentos aquí, pues tengo que echar mano del que tengo, que es la educación de la madre y del padre. Pero, técnicamente hablando, puede ser que en esa ecuación haya multicolinealidad. Por eso me sirve el proceso artesanal, porque yo podría hacer una ecuación en donde voy a explicar la educación de la mujer en función de la madre y del padre, ver si hay todas las pruebas que ya sabemos que hay de multicolinealidad y ver si en los instrumentos es válido meter los 2 instrumentos o solamente me quedo con uno. ¿De acuerdo? Sí, no, sí. Sí, profe, o sea que en sí entre los instrumentos no tendría que haber multicolinealidad. O sea, los 2 Sí, porque lo que nosotros decimos que es una variable instrumental, siendo muy reduccionistas, es una variable exógena en otro modelo. Es una X de otro modelo. Lo que nosotros creíamos que era Y, en realidad se vuelve, lo que nosotros creíamos que era X, se vuelve una Y de otro modelo y sigue teniendo la misma estructura básica de lo que vimos en econometría, la misma estructura básica. Entonces, no aguantaría que en ese modelo haya multicolinealidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo la voy a hacer, pero haciendo toda esa salvedad de que aquí puede estar mal hecho el ejercicio. ¿De acuerdo? Mi propósito aquí no es hacerlo bien,
sino mostrarles que no necesariamente tienen que pensarse en un único instrumento. Generalmente ustedes piensan en un solo instrumento, y es ahí donde puede estar el error, porque pueden haber más instrumentos, ¿de acuerdo? Pero generalmente en los cursos de econometría intermedia y avanzada, generalmente se piensa en un instrumento, ¿de acuerdo? Pero pueden haber más instrumentos. Entonces la corro para ver que efectivamente sale, funciona, ¿de acuerdo? O sea, aquí ya me está generando, por ejemplo, en el first stage me está generando una explicación de la educación en función del hecho de ser mujer, de la educación de la madre, del padre, me generan los coeficientes. Si hubiera multicolinealidad perfecta, no podría salir la primera ecuación, porque se generaría una matriz singular, ¿de acuerdo? Pero sale. De todas maneras, yo aquí no estoy viendo si esto tiene una multicolinealidad. Y esto me permite entonces crear la estimación de la educación y reemplazarla nuevamente en la interpretación de los salarios de las mujeres. Como aquí estoy metiendo la educación condicionada a la educación de la madre y del padre, pero además estaba colocando en esta ecuación MW, ahí está el proceso que decíamos que puede haber una doble contabilidad, pero es el proceso que se utiliza en variables instrumentales, ¿de acuerdo? Es ese proceso. Entonces, me regreso un poco y me voy a quedar con ese último modelo, ¿de acuerdo? Ahora bien, hoy mi propósito era dedicar la clase a las pruebas de endogeneidad en realidad, pero como el videobin no nos colaboró, entonces voy a hacer una introducción simplemente porque me quedan 15 minutos. Entonces, en esta materia charlaba yo hoy en la mañana con un profe y me decía econometría 1 es esto, econometría 2 es esto y econometría 3 me dijo es econometría datos panel. Yo no la planteé así, en mi mente decía yo, pensé de pronto en un proceso más largo para llegar a panel. A mi modo de ver es un proceso más largo. Entonces no me interesa correr en esta materia. No es como econometría 1, que ahí sí tengo obligatoriamente un contenido y tengo que cumplirlo. No, en esta materia no me interesa correr. Entonces voy a hacerlo con calma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver endogeneidad. Hay dos pruebas introductorias de endogeneidad que habría que leerlas y ustedes tienen una lectura guía en donde se explican esas pruebas, ¿de acuerdo? Entonces para el apéndice técnico, que es la parte matemática y la lógica filosófica, por favor revisen la lectura gruesa que les dejé, que es la lectura de soporte básica. Hay dos pruebas introductorias de endogeneidad. La primera es la de Durbin y la segunda es la de Hausmann, ¿de acuerdo? Se pueden hacer en R. Yo creo que cuando abordé este tema en la econometría 2 no lo hice así, me parece. Sí. Hausmann. Creo que hice Hausmann, pero no Durbin. La ventaja de Stata frente a R es que con una sola línea de código me va a botar dos pruebas de una vez. Entonces las vamos a mirar, ¿de acuerdo? Pero bueno, primero, antes de hacer eso, entender qué son las hipótesis nulas. Me parece, si no estoy mal, que el mismo Stata las bota. Entonces le voy a decir run y efectivamente el mismo Stata bota la hipótesis nula. Ya esto me pone a pensar a veces porque cuando me veo dictando nuevamente la econometría 1, lo que va a suceder el próximo semestre, me pongo a pensar si yo no me estoy volviendo obsoleto. Porque uno dice, bueno, hay que hacer la hipótesis nula, hay que plantearla, hay que entenderla. Y antes decía yo, porque el software no le va a dar planteando la hipótesis nula, y resulta que el software ya le plantea la hipótesis nula. Entonces aquí en el test de endogeneidad, la hipótesis nula nos plantea que las variables, en este caso, las variables que nosotros utilizamos en el modelo original son realmente exógenas, ¿cierto? En este caso, ¿qué variable utilizamos? ¿Cuál es la variable que estaríamos analizando? Educación. Entonces la educación es una variable exógena, no hay que preocuparse por explicarla con la educación del padre o la educación de la madre o toda esa carreta que checa, ¿de acuerdo? Esa sería la hipótesis nula. Esa hipótesis es válida si el valor de probabilidad es mayor que el 5%. Si el valor de probabilidad
es menor que el 5%, se rechaza esa hipótesis nula. Y entonces tendríamos que hacerle caso a la hipótesis alterna. Aquí entonces la pregunta es, ¿qué es la hipótesis alterna? Pues básicamente la hipótesis alterna, que no aparece aquí por fortuna para mí, o sea, todavía no soy tan obsoleto, es que las variables que nosotros consideramos exógenas, en realidad son endógenas. Y por lo tanto, es necesario utilizar el instrumento y por lo tanto es necesario utilizar variables instrumentales en lugar de MSO. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que la primera prueba que me arroja aquí esta línea de código. Aquí volvemos un poco a eso que me resulta incómodo, pero pues si me pongo a explicar esto desde la matemática, y como es una electiva, no necesito irme tampoco a esos lados. Si quieren hagan una especialización o maestría, si quieren ver eso. Es, la primera línea de código le va a apuntar a la prueba Durbin. Y la segunda, esta no es la primera línea de código. La primera línea de resultados es la prueba Durbin. Y la segunda, la que dice Robots Regression, es la prueba de Hausmann. ¿De acuerdo? Puede variar con respecto a él. Puede variar. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos toca mirar las cajas negras. Puede variar. En mi caso, como soy profe, a mí sí me toca hacer ese trabajo. En el caso suyo, usted pues toma un software, toma un protocolo, asegúrese que esté bien hecho y no se complique la vida porque usted no es profe. Usted toma unos códigos, usted hace unos procesos y da resultados. Los profes sí tienen que mirar esto con detalle, ¿de acuerdo? Entonces, como el valor de probabilidad, bueno, ahí me bota una estadística que es una chi cuadrado, en el segundo caso me bota una estadística que es una f que se asimila a una Durbin. Entonces, en el caso de la chi cuadrado, el valor de probabilidad me da del 17.54%, luego supera el 5%, luego lo que me está diciendo es que no debo rechazar la h sub 0, por lo tanto, la variable, ¿cierto? Edu es exógena, entonces no necesitaría variables instrumentales. En el caso de la variable, en el caso de la segunda línea, que sería el análisis de Hausmann, el valor de probabilidad es ligeramente más bajo que el primero, es del 16.43%, por lo tanto me está diciendo, oiga, no se rechaza la h sub 0, ¿cierto? Por lo tanto, entonces usted tiene que la variable edu, ¿cierto? Es exógena, no necesita instrumentos. ¿Qué hacemos si una da que sí y otra que no? ¿Perdón? ¿Qué hacemos si una...? Sí, la clásica. Hay que aplicar una tercera prueba dirimitoria. Hay que buscarse otra prueba para dirimir, ¿de acuerdo? Quienes vieron econometría 1, lo que conocen ese tema ya con un poco de pruebas que miramos así en este lado. Bueno, yo aquí les coloqué una teoría y dice, bueno, si el valor de probabilidad es menor que el 5%, entonces se rechaza h sub 0, ¿cierto? Se infiere obviamente que si la probabilidad es mayor que el 5%, pues no se rechaza. Y esto significa entonces que las x son endógenas, así se rechaza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se debe efectuar la regresión con variable instrumental, en este caso no. Hay una prueba de robustez sobre el instrumento, que es la prueba del first stage. No me acuerdo si está en la prueba de Sargan, ahorita vamos a ver si me da un nombre. La voy a ejecutar y aquí me genera, no, ni siquiera me dice si es la prueba de Sargan. Vamos, stat first stage. Entonces lo que hace aquí es valorarme si esta variable edu, ¿cierto? Es un instrumento fuerte. Si aquí, permítame, yo tengo teoría aquí. Me dice aquí, si f, si el f calculado es mayor que 10, entonces el instrumento es fuerte. Ya, ok. Entonces, edu es la variable de la que yo sospecho que puede haber endogeneidad y que necesita instrumento. El instrumento, en este caso, nosotros escogimos dos instrumentos que fue la educación del padre y la educación de la madre. Esta prueba F aquí, si es mayor que 10, me decía, me está diciendo que el instrumento es fuerte, ¿de acuerdo? Efectivamente aquí eso sucede, o sea, me está diciendo que el instrumento es fuerte, o sea, que los que yo utilicé son buenos instrumentos, pero el tema es que
esto debe tener coherencia. Para que yo pueda aplicar esta prueba, yo tengo que haber llegado en la prueba anterior, en las dos pruebas anteriores, a determinar que necesitaba instrumentos. Entonces, esta prueba casi que aquí no aplicaría o no tendría mucho sentido, porque yo necesitaría tener la certeza, y aquí quiero que se entienda lo siguiente, porque aquí puede haber facilismo en la interpretación. Yo hice este ejercicio y lo que yo estoy llegando a la conclusión en la prueba anterior es que no necesito hacer variables instrumentales. Pero el hecho de que yo diga que yo no necesito utilizar variables instrumentales puede deberse a que yo no tengo un buen instrumento. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo saber si mi variable exógena, en este caso la educación, puede tener endogeneidad? Pues resulta que eso depende de la calidad del instrumento. Entonces yo tengo que agotar mis alternativas. Aquí solamente estoy viendo dos alternativas, educación de la madre y educación del padre. Pero no estoy analizando, por ejemplo, la educación del hermano, ¿cierto? Que la mujer trabajadora puede haber tenido hermano. O la educación, por ejemplo, del tío, que puede ser una influencia. O la educación del abuelo. Si yo tuviera todos esos potenciales instrumentos y los pudiese enfrentar, entonces tendría más opciones para decir si realmente esa variable es exógena. Porque piensen lo siguiente, yo estoy enfrentándola a una variable y estoy diciendo no, esa variable no es un buen instrumento, pero es esa variable la que no es un buen instrumento. Y por eso estoy concluyendo entonces que mi variable es exógena pura, pero es porque estoy enfrentándola a un instrumento solamente. Si yo tuviera 50 instrumentos, les aseguro que uno de ellos va al menos a volver a esa variable potencialmente endógena. Si yo llego a tener esa gran cantidad de instrumentos y llego a encontrar el instrumento, que no lo duden, siempre es potencialmente posible encontrar un buen instrumento. Entonces yo pasaría a esta segunda prueba en la que ahora sí podría ver si ese instrumento es un instrumento robusto. Y para determinar si ese instrumento es un instrumento robusto, este valor de la F debe ser superior a 10, pero más que eso, el valor de probabilidad debe estar por debajo del 5%. Entonces aquí casi que no tiene aplicación, o es un absurdo esto, porque aquí no está diciendo que la educación de la madre y la educación del padre son buenos instrumentos, a pesar de que no vale la pena utilizar variables instrumentales. Entonces es una contradicción, ¿de acuerdo? Entonces, ya les dije, este ejercicio no persigo que tenga lógica en el ejercicio como tal, pero que sí sepan los pasos, ¿de acuerdo? Por eso les comentaba, buscar un buen instrumento no es una actividad fácil, y casi siempre va a estar esa pregunta de alguna persona que ni siquiera maneje bien econometría, que le puede decir, oiga, ¿y esa X que usted tiene allí, por qué se explica? Entonces le está preguntando sobre endogeneidad, y es siempre posible, y sobre todo en economía, que haya endogeneidad. Coloque cualquier modelo que usted quiera, el que usted quiere, y esa X, o una de esas X, puede ser explicada por otra variable que va a ser en este caso la instrumental, ¿de acuerdo? Ok, entonces hay que utilizar esto con criterio, con calma. Voy a regresar al archivo DU a ver si alcanzo a hacer otra cosa. Está una prueba de sobreidentificación, ¿de acuerdo? Si todo lo demás pasa bien, vamos por buen camino. O sea, mi propósito aquí es que piensen en que hay que buscar el instrumento. Es bueno buscar el instrumento. Irse por el método de MCO es irse por un camino riesgoso, en el sentido de que puede ser que yo, y en la anterior clase hice mucho énfasis en la idea de que en un modelo econométrico pueden haber variables omitidas. Piensa en esa misma idea cuando se piensa en el instrumento. Que usted tenga unos instrumentos y que esos instrumentos no le hayan dado bien, no significa que usted no esté omitiendo el instrumento verdadero, el instrumento que se necesita. ¿De acuerdo? Y casi siempre, la mayor de las probabilidades van a indicar que usted siempre va a necesitar un instrumento. ¿De acuerdo? Por eso incluso hay mínimos cuadrados en 3 etapas. Porque ahí viene otra pregunta, y es, ya tengo el instrumento, y ese instrumento no es explicado por otro instrumento, y eso puede pasar. Entonces puede haber una transitividad, y por eso es que en este semestre obligatoriamente tenemos que ver modelos multiecuacionales, tenemos que ver sistemas ecuacionales. En macroeconomía
alguna vez en macroeconometría, yo alguna vez estudié un modelo integrado de 50 ecuaciones, en donde lo que pasaba en la balanza de pagos afectaba, por ejemplo, al crecimiento económico, y lo que afectaba al crecimiento económico afectaba al mercado laboral, y lo que afectaba al mercado laboral afectaba al mercado financiero, y así. Un modelo hecho de 50 ecuaciones, ¿de acuerdo? Nos lo colocaron como examen final. Entonces, puede ser una tarea compleja. Obviamente yo no voy a traer eso acá porque pues yo planteé un modelo básico y tenemos problemas con modelo básico. Traigo 50 ecuaciones. Me sacan de esta universidad. Bueno, entonces, si yo he encontrado un instrumento, si yo he encontrado el instrumento, entonces está la posibilidad de aplicar una prueba de sobreidentificación. Esta prueba es muy importante porque la hipótesis nula nos va a validar dos cosas. Primero, que el instrumento es bueno y que el modelo está bien especificado. ¿De acuerdo? Este es como una especie de parecido a la prueba Rizzi de Ramsey que vimos por allá en Econometría 1, que nos dice el modelo está bien especificado en su forma funcional. Esto es un poco más consistente, apunta más o menos a lo mismo, pero además me valida dos cosas: que el modelo está bien especificado y que además de eso el instrumento es bueno. Entonces esta prueba es relevante. Yo la voy a hacer aquí, aunque sabemos que tenemos muchas limitaciones, pero la voy a hacer solamente para que la revisemos. En este caso, fíjese una cosa, yo la aplico en un escenario en el que no debería aplicarla, porque yo sé que aquí me dice que no debería necesitar instrumentos. Y la prueba me dice, es que se supone que usted ya encontró el instrumento, ¿de acuerdo? Y por eso tiene lógica que me dé este valor de probabilidad, que no supera el 5%. Al no superar el 5%, pues entonces la hipótesis de que el modelo está bien formulado, bien especificado, y que el instrumento es válido, no se puede no rechazar. Se rechaza, de hecho. ¿De acuerdo? O sea, esta prueba me está diciendo, el modelo no está bien hecho. ¿De acuerdo? Pero no está bien hecho es porque no tengo un buen instrumento, básicamente. Como no tengo un buen instrumento, entonces llego a esta conclusión, que es lógica. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente ese es el tema de variables instrumentales. Profe, si tengo un instrumento más fuerte, es posible que las pruebas de Watt, de Durbin y de Hausman me digan que necesito variables instrumentales. Ahí viene una competencia de instrumentos. Puede ser que tú tengas un buen instrumento. Precisamente por eso la prueba que estoy utilizando aquí, esta del Stat Clear Stage, trata de establecer si tu instrumento es fuerte o muy fuerte, ¿de acuerdo? Y tú lo puedes comparar ya por el grado de significancia. Por ejemplo, si tú llegas a tener lo que yo tengo aquí, una F súper grande con un valor de probabilidad igual a 0, técnicamente aquí tendría uno un instrumento re fuerte, con el que ya uno dice ya, ese fue, ¿de acuerdo? Pero pueden haber competencias de instrumentos. Entonces tú puedes hacer simulaciones, diferentes modelos, y mirar y decir, ah, mira, aquí la F es más pequeñita, entonces ese instrumento no es tan fuerte como este instrumento de acá. Entonces aquí la F sí es divinatoria. En la teoría le dicen, una F superior a 10 ya es buena, pero si yo tengo una F de 1.000.000, eso significa que ese instrumento es un instrumento realmente poderoso. Y pueden haber varios instrumentos, esa es la otra cosa, pueden haber varios instrumentos. Pensar en varios instrumentos es devolvernos un poco a la econometría 1 y pensar en varias variables X estratégicas para explicar a Y. Básicamente eso. Pero mejorar el instrumento aumenta la posibilidad de necesitar variables instrumentales. Sí, toda la vida. De hecho, es bueno siempre pensar que yo necesito variables instrumentales. Ahora, si usted tiene una lista de 100 variables instrumentales y ninguna le dio, y todos los intentos que hizo le dijeron, es mejor MCO, es mejor MCO, es mejor MCO, si llega alguien en la sustentación de tesis y le dice, eso puede tener endogeneidad, usted le muestra los 100 modelos que hizo. Y le dice, a ver, ¿dónde está la endogeneidad? ¿Listo? Pero siempre va a haber la sospecha de la endogeneidad. Siempre, ¿por qué? Porque en economía siempre vamos a pensar en la variable omitida. Y en lo que el profe Julio siempre advierte. Más importante que lo que muestro es lo que no muestro. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a haber esa sospecha, siempre. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya se me fue el tiempo.